más que evidente para informar y formar a la sociedad sobre un problema trascendental para el futuro de la misma, como son las adicciones. Hoy va a abordar el de la adicción a las nuevas tecnologías a propuesta de AERGui, tras conocerse recientemente algún caso extremo de jóvenes y adolescentes que han tenido que ser incluso hospitalizados por su adicción a los videojuegos, redes y demás. El uso que nuestros jóvenes hacen de las redes sociales es uno de los temas que más preocupa en estos momentos, precisamente por la influencia que ejercen sobre el sector más vulnerable de la sociedad. De hecho, en España hay más smartphones, más de 54 millones, que personas, 47 millones. 9 de cada 10 personas usamos Internet y el 80% estamos presentes en las redes sociales. A la hora de navegar invertimos más de 6 horas al día en hacerlo, teniendo una media de 2 redes sociales por persona. Según un estudio del Ministerio de Sanidad hecho en 2019, entre jóvenes de 15 a 25 años, se estimó que entre un 15 a un 20% de esos jóvenes estaban haciendo un uso abusivo de las redes sociales y un 2%, presentaban problemas de adicción. Por tanto, hoy con Enrique Etxeburúa nos plantearemos cómo detectar la adicción a las redes sociales y cuáles son los focos de atención y las señales que puedan orientar hacia la posibilidad de la existencia de un problema de adicción. Vamos a reflexionar con su ayuda sobre qué clase de epidemia silenciosa tenemos ante nosotros, cuáles son sus características o bajo qué parámetros de sutileza se va introduciendo en la vida de niños, jóvenes y mayores, consiguiendo atrapar a cada vez más sin apenas percepción del riesgo. Y cómo no, plantearnos cuál es o debe ser el papel de los padres y cuál es el comportamiento más coherente ante este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que son difícilmente perceptibles y que hasta los mayores podemos estar atrapados o distraídos por el mismo problema. El profesor Etxeburúa seguramente nos ilustrará también sobre el uso adecuado de las redes sociales y sobre dónde está el límite que no se debería sobrepasar para no caer en la trampa que pueden suponer. Bueno. Muy bien. Perdona. Oye, perdona. José. Disculpa, es que le doy mal para poner el principio. No quieres dar la primera. Esta sí. Y ahora poner la copa. Bien, y para darle a esta la siguiente, ¿no? Es aquí. No sé si es arriba o abajo. Pues está aquí. Bueno, ahora lo probaré. Muy bien. Sí. No, esta no es. Será esta. Esta es. Vale, muy bien. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido a esta charla y a este coloquio que podamos tener sobre este problema que ahora preocupa tanto en relación con, digamos, las adicciones a las nuevas tecnologías, incluyendo las redes sociales, el juego online, los videojuegos, etcétera. Bueno, en realidad lo que quería decir es que en los últimos años, me refiero en la última década, o en las 2 últimas décadas, ha habido como 3 cambios muy importantes a nivel tecnológico. Es sin duda la aparición de Internet. Bueno, la aparición fue un poco anterior, pero me refiero a la difusión de Internet, de tal manera que Internet está hoy al alcance de cualquier persona y se ha vuelto imprescindible para el trabajo, para el ocio, para las relaciones sociales, etcétera. La aparición de los dispositivos móviles, o sea, desde las tabletas, teléfonos inteligentes, etcétera, y la aparición de las redes sociales. Estos 3 cambios tecnológicos han sido claves en el ámbito en que estamos utilizando. Y hay que señalar que estos cambios son básicamente positivos. Me refiero que ni Internet, ni las redes sociales, ni los nuevos dispositivos son malos. Me refiero, todo depende del uso que se haga de ellos. Pues pasa como con un coche o pasa como con unas tijeras, que se puede hacer un uso adecuado de ellas y utilizar realmente sus ventajas, o se puede hacer realmente un uso negativo y caer realmente en un uso abusivo
e incluso en una adicción, como lo podemos, como iré comentando. Bueno, debo señalar que en realidad antes, cuando hablábamos de adicciones, pensábamos siempre en sustancias químicas. ¿Eh? ¿No se oye bien? Perdón. Gracias por recordarlo. Sí. Quería decir que hasta hace relativamente poco, cuando hablábamos de adicciones, estamos pensando siempre en sustancias químicas que las generaban. Me refiero, hablábamos del alcohol, hablábamos de la cocaína, la heroína, los tranquilizantes, los alucinógenos, etc. Bien, hoy sabemos, y desde hace relativamente poco se ha observado, que en realidad cualquier conducta placentera puede convertirse en adictiva si se hace un uso inadecuado de ella. Entonces nos podemos encontrar, no hay una clasificación propiamente de conductas potencialmente adictivas, pero entre ellas se encuentran el juego, me refiero al juego por apuestas, bien en su modalidad de presencial, como en las casas de apuestas, o en los bingos o en las máquinas tragaperras, casinos, etcétera, o bien en su formato online. Está más introducida actualmente, o sea, no tan frecuente como la anterior, pero más introducida actualmente en personas jóvenes que están acostumbrados a los dispositivos móviles y especialmente a lo que es el póker online o las apuestas deportivas online en concreto. También puede existir ese problema con los videojuegos y ahí es donde ha aparecido recientemente este caso en Castellón de un chico que era adicto al Fortnite y había llegado a unos niveles realmente de adicción en que había dejado realmente de comer, estaba completamente aislado, etcétera, y esa conducta era incontrolable a nivel externo, de tal manera que hubo que ingresarlo realmente en un hospital, ¿no? Internarlo en concreto. También se encuentra entre ellas la conducta sexual, que también hay personas que presentan una adicción al sexo de tal manera que no pueden quitarse de la cabeza realmente la conducta sexual, bien de tipo parafílico o no parafílico, me refiero a conducta normal o conducta anormal, pero donde está permanentemente presente y presenta una dependencia realmente a este tipo de conductas. Se encuentra también ahí la adicción a la comida. Ya no me refiero solamente a la bulimia, sino de personas cuyo pensamiento está permanentemente presente en relación con la comida, digamos, durante todo el día. También existe la adicción a las compras. Ya no se trata solamente de las personas caprichosas o personas gastadoras que les gusta hacer compras, sino de personas que necesitan comprar. Son algo así como pues como las personas que no pueden evitar el tener que estar comprando, aunque sean realmente pequeñas cosas. Se encuentran ahí también la adicción al deporte. O sea, hay personas que el ejercicio físico puede dejar de ser una afición para convertirse en una adicción, de tal manera que una persona se sienta como atrapada si es que no tiene posibilidades de poder llevar a cabo realmente ese tipo de conducta. Obviamente, a estos extremos no se llega de la noche a la mañana. Esto se pasa por un camino de transición en donde una persona empieza a actuar de una manera normal y llega un momento en que, en función de la intensidad, de la cantidad de tiempo, de dinero, etcétera, que invierte, pues llega a ese tipo de conductas. Y también se encuentra en lo que vamos a comentar especialmente hoy, el ámbito de las redes sociales, Internet y el ámbito de los videojuegos en concreto. Bueno, lo que es importante es delimitar. Vamos a ver. Vamos a ver, lo que es importante es delimitar lo que es una afición de lo que es una adicción, porque esas conductas placenteras, de alguna manera, las llevamos a cabo todas las personas. Las llevamos a cabo todas las personas, digamos, diariamente, y eso no quiere decir que tengamos una dependencia y que haya que, digamos, plantear un problema en relación con estas conductas. Una afición se convierte en una adicción, o
O sea, y es objeto, por tanto, ya de problema cuando se dan una serie de características, como son la pérdida de control, es decir, el no saber parar. Me refiero que si una persona va a dedicar 1 o 2 horas a llevar a cabo un tipo de conducta, pues, por ejemplo, como conectarse con sus amigos en las redes sociales, pues resulta que le den las 4 de la mañana y no ha podido parar después de estar 3 o 4 horas, digamos, en una red social. Cuando presentan una fuerte dependencia psicológica, o sea, por ejemplo, cuando se nota esto, cuando los pensamientos de una persona están permanentemente pendientes de ese tipo de conducta, incluso cuando no la lleva a cabo. O sea, que una persona va por la calle o le ha pasado pues, que en el móvil no tiene cobertura o en una zona determinada no hay wifi y entonces quiere conectarse y no puede hacerlo y entonces se siente realmente con un nivel de desasosiego, de intranquilidad, etcétera, por lo que puede estar ocurriendo en la red y él se lo está perdiendo. También un aspecto muy importante es el abandono progresivo de otras aficiones o actividades gratificantes que esa persona tiene. Me refiero que si esa persona sale a la calle para salir con sus amigos, para practicar deporte, pues para hacer una excursión, para ir a la playa, etcétera, pues resulta que progresivamente va abandonando todo ello para centrarse exclusivamente en ese tipo de conducta. Ahí es cuando estamos hablando de que esa afición se está convirtiendo en una adicción. Y finalmente, como aspecto muy importante, es cuando esa conducta interfiere de forma negativa en la vida cotidiana. Quiero decir, cuando esa persona de repente empieza a ver cambios en que su rendimiento en el aspecto escolar disminuye de forma notable o en el aspecto laboral presenta niveles de absentismo o en el aspecto familiar no se implica en ninguna actividad familiar, en que abandona a sus amigos para encerrarse en su habitación y estar solamente pendiente, por ejemplo, de las redes sociales. Ahí estamos diciendo de que ya no hay una afición, sino hay una adicción, pasando por un periodo intermedio de lo que es un uso abusivo. Bien, estas adicciones tienen además la característica de que constituyen una epidemia silenciosa. Una epidemia silenciosa que no genera el mismo grado de rechazo social que genera la adicción a las sustancias químicas, como al alcohol, a la cocaína o a otro tipo de drogas. Tiene además también la característica de que los controles son mucho más laxos. Me refiero que, pues como todo el mundo tiene acceso al ordenador, no hay un control externo muy alto, ni siquiera en las propias familias, donde muchos adolescentes, en muchas familias se ha llegado incluso a cometer el error pues, de regalar como regalo de primera comunión que se hace a los 9 años un teléfono inteligente. Claro, esto no es adecuado que una persona de esta edad y con la madurez cognitiva e intelectual que tiene realmente un menor de esta edad, que se encuentre con una máquina tan potente a la que puede tener acceso ya no solo a llamadas o a mensajes, sino a un montón de aplicaciones, pues muchas de las cuales pues pueden resultar problemáticas. Entonces, estas son realmente algunas de las características. Y otra característica importante de estas adicciones, de todas las que acabo de citar, a excepción del juego, es que no se puede establecer el objetivo de la abstinencia, el objetivo terapéutico de la abstinencia. Quiero decir, en otras adicciones, pues como tenéis una propia experiencia, en el ámbito de la dependencia al alcohol, de la dependencia a la cocaína, a la heroína, etcétera, la abstinencia terapéutica es el objetivo, la abstinencia es el objetivo terapéutico que se establece con estas personas para rehacer su vida con otros parámetros distintos. Pero aquí la abstinencia pues no es posible por razones obvias, porque una persona tiene que seguir, por lo menos me refiero a medio o largo plazo, porque tiene que conectar con Internet, tiene que seguir con las redes sociales, tiene que seguir comiendo, haciendo deporte o llevando a cabo una vida sexual, etcétera.
De manera que esto complica, desde el punto de vista clínico, el manejo de este tipo de situaciones. Y en todo caso ya lo comentaremos después. Bien, una de las características que presentan todas las conductas adictivas, o sea, todas ellas para definir una conducta adictiva, es que una persona empieza a implicarse en una conducta adictiva para pasárselo bien. He dicho que que uno no se hace adicto habitualmente al trabajo o no se hace adicto a conductas que no suponen un nivel de placer, sino se hace adicto a aquellas conductas que son placenteras. Pero cuando una persona esto se va haciendo adicto y ya esa afición se ha transformado en una adicción, lo que controla esa conducta es que lo empieza a hacer no para pasárselo bien, sino para no pasárselo mal. Es decir, la persona se encuentra con un nivel de intranquilidad, de desasosiego, de malestar emocional, y eso le lleva a implicarse de nuevo en la conducta adictiva y a pasar más y más horas con ese tipo de conducta para evitar ese malestar en que se encuentra. Ahí ya la afición se ha convertido propiamente en una adicción. Bien. Por otra parte, quería ahora referirme en concreto, digamos, al ámbito de las redes sociales. Bueno, cuando nos encontramos con las redes sociales, nos encontramos que se han hecho, digamos, extraordinariamente populares. He señalado antes que las redes sociales, como el resto de las conductas a las que estoy refiriéndome, no son buenas o malas de por sí, sino por el uso que se puede hacer realmente de ellas. ¿Por qué se han vuelto tan populares las redes sociales? En la presentación comentaban de que hay una media de que las personas están enganchadas, al menos están conectadas al menos a 2 redes sociales. Es decir, ya se ha hecho popular, y no solamente entre jóvenes, hablar de Facebook o hablar de Twitter o de Instagram o del TikTok o de Tinder, en fin, hay muchas aplicaciones que realmente, y muchas redes, o el WhatsApp, que en realidad, aunque es un sistema de mensajería instantáneo, funciona en realidad como una red social. Bien, ¿por qué se han hecho tan extraordinariamente populares estas redes sociales y realmente han entrado con una fuerza realmente impensable? Por una parte, porque ofrecen una serie de motivaciones que son muy positivas para muchas personas y especialmente para los adolescentes que están configurando lo que es su personalidad, lo que es su papel en el entorno social, etc. En concreto, les permite tener una identidad real, una visibilidad social. Parece que quien no está en una red social simplemente no existe. Además, les permite relacionarse con sus amigos. Y esto a partir de la adolescencia, donde gran parte de las comunicaciones se llevan a cabo de esta manera. Y por otra parte, tiene una característica especialmente importante, que entran muchas de ellas en lo que podíamos llamar la tiranía de la popularidad. Muchos adolescentes necesitan autoafirmarse a base de que sean populares, y como estas redes sociales pues se mide a veces el nivel de éxito que una persona tiene a través del número de seguidores que tiene, a través de, si emite un tuit, a través de los likes que consigue, o a través del número de veces en que se retuitea una idea que se haya podido realmente expresar, o en Instagram, a través de los likes, a través de las fotos que una persona va subiendo realmente a la red. Todo esto va creando un aspecto ficticio de que una persona se encuentra realmente como muy popular, y esa tiranía de la popularidad afecta, como digo, especialmente a adolescentes. Pero hay que tener en cuenta que el lenguaje mismo está muchas veces pervertido. Por ejemplo, Facebook habla de amigos, Twitter habla de seguidores, pero un contacto en una red social no tiene nada que ver con tener un amigo. Un amigo en lo que implica de tener una relación personal con una persona, de tener una relación
vis a vis, donde estamos hablando, mirándonos a la cara a una persona que tenemos delante, etcétera. Con lo cual, quiero decir que esto, incluso el propio lenguaje, realmente resulta engañoso y puede dar a una persona la sensación de una popularidad o de un prestigio social que realmente no se corresponde con la realidad, porque luego a la hora de la verdad a lo mejor no sabe a quién llamar en concreto, si tiene un problema, si tiene una dificultad, si quiere compartir una confidencia o una inquietud que en un momento determinado pueda tener. Entonces, de hecho, incluso por utilizar los elementos visuales como son los emojis, o sea, los emoticonos, que muchos de ellos son realmente ingeniosos, pero bueno, por muy ingenioso que sea un emoticono, nunca puede sustituir a el reflejo de una emoción cuando se expresa cara a cara o cuando una persona sonríe a otra persona, cuando le mira a los ojos, cuando le da un abrazo, etcétera, que realmente es lo que refleja la comunicación humana. Mantenerse a estos niveles de emoticonos es un sucedáneo burdo de esta situación, pero hace que sean muy populares. Y además, como en este mundo primero es gratuito, me refiero que no tienen que pagar por conectarse realmente a la red. Las respuestas son rápidas y son inmediatas, hasta el punto de que si uno no recibe una respuesta rápida a un WhatsApp, pues considera como que la otra persona no está haciendo lo que debe hacer, el interlocutor no está haciendo lo que debe hacer. Ese mundo de inmediatez, de rapidez, por otra parte, en ocasiones de anonimato, que ofrecen muchas redes sociales, permite realmente que se hayan hecho y explica el que se hayan hecho tan populares. Por otra parte, ¿cuáles son los problemas? Es también un error pensar que solamente estas redes sociales producen adicción. En realidad hay una serie de problemas que están, o sea, cuando se hace un uso inadecuado de ellas, hay una serie de problemas que están planteando. Por ejemplo, algunos de ellos son la multitarea. Quiero decir que hay personas que están acostumbradas con la utilización de estas tecnologías a hacer varias cosas simultáneamente. Y entonces pueden estar escribiendo un WhatsApp y conduciendo, por ejemplo. O pueden estar escribiendo un WhatsApp y escuchando música y al mismo tiempo manteniendo una conversación con las personas que tienen a su alrededor. Esa multitarea es un elemento negativo, fundamentalmente porque altera el nivel de concentración que una persona tiene en su tarea. Si una persona está estudiando y al mismo tiempo está pendiente de los WhatsApp y está pendiente de si suena el móvil alrededor, es muy difícil que se concentre en su tarea. Una cosa es que las personas somos capaces de hacer y de concentrarnos bien en tareas sucesivas, pero no en tareas simultáneas, porque nuestra atención realmente se deteriora ante esa situación. Existe también, he dicho, un cambio de valores que se traduce en el lenguaje. Cuando he dicho que conectarse con una persona no significa comunicarse con ella, ni un amigo, ni un seguidor o un amigo es realmente un amigo en la vida real. Y hay que tener en cuenta también otro aspecto que a mí me preocupa especialmente, que es el ámbito de la pérdida de la intimidad. O sea, realmente la intimidad es algo que confiere dignidad a cualquier ser humano. Todas las personas tenemos una faceta pública, me refiero pues nuestra edad, nuestra profesión, lo que nos mostramos, lo que mostramos ante los demás, y luego tenemos un mundo de sentimientos, de emociones, de fantasías, que son solo nuestras y que las compartimos solo con aquellas personas con las que queremos hacerlo, que habitualmente son personas de un círculo muy íntimo, ¿no? Como pueden ser realmente nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, bueno, dependiendo un poco en cada caso y en cada persona de sus circunstancias. Pero en estas redes sociales ha llegado un momento, es verdad que no son las redes sociales, porque también hay ciertos programas de televisión donde se mercadea con ese tipo de cosas, con el ámbito de la intimidad. Quiero decir que se ha hecho de lo íntimo, pues como un patio de vecinos, en donde una persona puede relatar, puede primero mandar fotos íntimas, en segundo lugar relatar sentimientos o emociones
de odio, de rechazo, de cariño, pero muy especialmente las negativas, porque curiosamente lo negativo se hace mucho más viral, o sea, los insultos, el odio, las conductas de odio, los insultos, las vejaciones, se hacen mucho más virales que los aspectos positivos. No sabemos exactamente por qué, pero lo cierto es que ocurre eso con mucha frecuencia en el ámbito de las redes sociales. Entonces, esa pérdida de la esfera de lo que es íntimo, de reservarlo solamente para nosotros o para aquellas personas con quienes queremos compartirlo directamente, se ha llegado a perder fácilmente en este aspecto. Si además existe luego el corta y pega, de manera que hay personas que cuando yo emito un mensaje o cuando mando una foto, ya se escapa mi control, porque la otra persona puede hacer un uso inadecuado de eso para enviarlo a otras personas, pues plantea realmente un problema especialmente importante al que hay que tener precaución y donde deben incidir justamente pues, todo tipo de estrategias preventivas a nivel familiar, escolar, especialmente con niños y con adolescentes que llegan a este ámbito. En definitiva, por tanto, los riesgos de las redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, es el ámbito de la ciberadicción. Cuando hablamos de ciberadicción, estamos hablando de la adicción en sí a las redes sociales, que es de lo que estoy ocupándome hoy, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos adictos que están en las redes sociales o en Internet y que no son propiamente adictos a las redes sociales. Quiero decir, puede haber un adicto al juego que utilice la tecnología de Internet para apostar, como digo, al póker online o para apostar a las casas de apuestas. O puede haber un adicto al sexo, me refiero que sean depredadores sexuales que están, digamos, 20 horas o 15 horas al día delante de la pantalla para tratar de llevar a cabo este tipo de conductas. Existen también otros problemas como es el acceso a contenidos inapropiados. Me refiero a contenidos inapropiados de tipo, por ejemplo, de conductas o de escenas violentas, de escenas sexuales inadecuadas para la persona o para la edad de la persona a la que tiene acceso, o intercambio, por ejemplo, de conductas de dietas, especialmente en chicas jóvenes, adolescentes que tienen problemas de su imagen corporal y que están intercambiándose dietas de manera que puedan perder peso sin pasar hambre y están fomentándose conductas anoréxicas, por ejemplo, o incitaciones al suicidio en otras ocasiones. Me refiero que el mundo es muy amplio de lo que pueden ofrecer y dependiendo del tipo de gente que está en este tipo de redes. Y por último, aparte de la pérdida de intimidad, se puede llegar a crear una identidad falsa. Es decir, hay personas que fingen tener una edad distinta de la que tienen o cuando se hacen una foto, pues realmente pueden trucar realmente la foto para dar una imagen diferente de la que en realidad son en este momento. Hace relativamente poco, hace unos meses, ha salido un estudio en donde se hacía un estudio del impacto que tenía Instagram, que como sabéis es propiedad de Facebook, que tenía el impacto que tenía especialmente en chicas adolescentes. En chicas adolescentes que tenían problemas con su imagen corporal o problemas alimentarios de algún tipo, realmente el recurso abusivo a Instagram lo que hacía era potenciar ese tipo de problemas. Es decir, no es que Instagram los cree, pero en personas predispuestas o que tienen esta disposición, pues realmente puede facilitarlo. Con eso quiero decir que hay que tener una prevención en este tipo de cosas como en otros aspectos de fanatismos violentos o fanatismos políticos o religiosos de algún tipo, etcétera, que se pueden transmitir fácilmente a través de las redes y con un cierto carácter, como digo, de anonimato y de impunidad. Estos son, por tanto, algunos de los riesgos más importantes que presentan las redes sociales. Bueno, pero si en las redes sociales recurrimos todas las personas y solamente, bueno, que no es poco, hay un 2% de personas entre 15 a 25 años que sean adictos,
pero de un 10 a un 20% que hagan un uso abusivo de ellas, eso quiere decir que el 70 o el 80% restante está haciendo un uso adecuado. Eso quiere decir también que hay, por tanto, unos factores de riesgo de que una persona se haga más fácilmente adicta a ellos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Vamos a ver, a nivel de la personalidad de una persona, es importante, sobre todo, he señalado antes, en la adolescencia, cuando tendemos un poco a establecer lo que va a ser luego realmente nuestra personalidad más o menos estable. Entonces, en el caso de adolescentes que presenten una impulsividad alta, es decir, que sean muy impulsivos, o que tengan una autoestima baja, que tengan una tendencia a buscar emociones fuertes. Claro, buscar emociones fuertes se pueden buscar en el deporte, se pueden buscar en distintas actividades, pero en las redes sociales, pues como dan acceso a todo tipo de situaciones, pues se pueden canalizar estas situaciones, y en personas que tienen pocos recursos psicológicos para hacer frente a las dificultades de la vida cotidiana. Quiero decir, todas las personas, y especialmente en la adolescencia, cuando se está convirtiendo el niño, se está convirtiendo en un adulto y está pasando por unas fases de transición donde está cambiando su cuerpo, donde está cambiando su mentalidad, donde está forjando lo que va a ser su futuro a nivel profesional o a nivel de estudios, etcétera. Bien, ante ese tipo de situaciones, digo, si la persona carece de recursos para hacer frente a las dificultades, por ejemplo, ante un desengaño amoroso, ante un fracaso escolar que ha podido experimentar en un momento determinado, la mayor parte de las personas somos capaces de poder hacer frente a esos disgustos cotidianos en la vida cotidiana. Pero si hay personas que carecen de ese tipo de recursos, o sea, que sus recursos psicológicos son pobres, entonces tienen a veces la tendencia a recurrir de forma sustitutiva realmente al ámbito del abuso de las redes sociales. Entonces, estas dimensiones de personalidad hacen más probable el que una persona pueda abusar y, por tanto, hay que tomar más precaución con estas personas. Otras veces no se trata ya de un problema de personalidad, sino de un mal momento, de una vulnerabilidad emocional que una persona puede experimentar en un momento determinado. Por ejemplo, hay personas que en un momento determinado pueden tener un estado de ánimo deprimido, pues porque se ha muerto su padre, por ejemplo, por citar un ejemplo, o porque han tenido un desengaño amoroso muy intenso, etcétera, o porque tienen en ese momento un cierto vacío existencial. Se han quedado solos en casa, no saben qué hacer, su cuerpo ha cambiado, ya no es una niña, es una mujer, pero no se encuentra cómoda consigo misma en ese momento. Ese vacío existencial se puede en ocasiones suplir realmente con estas redes sociales, etcétera. Bueno, hay que señalar que estas características de personalidad o estas situaciones emocionales son justamente las mismas que se presentan para otro tipo de drogas, por ejemplo, o sea, para el abuso de alcohol, etcétera. No existe un perfil específico de adicciones sociales a diferencia del perfil que pueda haber, por ejemplo, para el riesgo de que una persona se implique en conductas de abuso de alcohol, etcétera. Otras veces influyen factores psicosociales. Por ejemplo, factores psicosociales de riesgo son tener una cohesión familiar débil o familias donde se consume en exceso, pero se consume alcohol o están ellos mismos también enganchados realmente a las redes sociales y en donde la comida, me refiero, cuando se sientan a comer, en lugar de tener una conversación familiar, el motivo realmente de la conversación es que cada cual está ocupándose de su propio móvil para atender a los mensajes que haya podido recibir. También es importante cuando una persona se encuentra sin relaciones sociales. Todas las personas necesitamos de los demás, pues como las plantas necesitan del agua y de la luz para poder subsistir. Si una persona, por razones de timidez o por razones de que ha habido un desplazamiento geográfico, que han ido a vivir a un sitio la familia y no conocen allí a nadie, se encuentra aislado socialmente,
aislado me refiero en relaciones reales, de la vida real, la tentación de recurrir abusivamente a las redes sociales, pues realmente es mucho mayor. Y también influye si la persona no tiene aficiones, no tiene intereses de ningún tipo o se encuentra con un grupo de amigos que a su vez abusan de las redes sociales, como pasa también con el ámbito del alcohol, que si una persona se encuentra ante un grupo de personas que están abusando realmente del alcohol, el riesgo de que esa persona se implique también en esas conductas abusivas, pues realmente es mucho mayor. Y en ocasiones también, por último, es un factor de riesgo el que las personas presenten algún otro tipo de problema a nivel clínico. Quiero decir que a veces la adicción a una red social puede ser como el humo que denota la existencia de un fuego subyacente. Y ese fuego subyacente pues puede ser que la persona tenga una depresión, que tenga un trastorno por déficit de atención como hiperactividad, que tenga un problema de imagen corporal, de una insatisfacción con la imagen corporal, como he dicho antes, en la adicción, especialmente, por ejemplo, a Instagram, etcétera. Existen este tipo de situaciones de problemas clínicos. Esto es importante saberlo porque entonces el tratamiento tiene que centrarse fundamentalmente en el problema clínico que pone en marcha, por así decirlo, que pone en marcha este tipo de conducta. Bien, pero además de estos factores de riesgo, existen unos factores, digamos, de protección. Es decir, y eso es justamente lo que tenemos que conocer con detalle para poder luego incidir en una prevención que sea efectiva tanto a nivel familiar como a nivel escolar. ¿Cuáles son algunos de estos factores especialmente de protección? Bueno, pues por una parte existen unas variables de personalidad. Entonces, aquellas personas o adolescentes que se encuentren con una autoestima alta, que tengan un autocontrol sobre sus emociones, que lleven un estilo de vida equilibrado, entendiendo por estilo de vida equilibrado el que pues dediquen una parte de su tiempo al trabajo, al estudio, pero también a sus aficiones, a sus relaciones sociales, a la práctica del deporte, al ir al monte o a la playa, dependiendo de sus intereses. Pues si hay un equilibrio entre todo ese tipo de vida, el riesgo de hacerse adicto pues realmente es mucho menor. También el contar con un cierto grado de espiritualidad, en un sentido amplio del término, que puede ser una espiritualidad de tipo religioso o una espiritualidad pues, centrada en temas de voluntariado, en temas de ayuda a los demás, ayudas comunitarias, etcétera. Eso hace que a una persona le proteja más fácilmente de implicarse en conductas adictivas. Y el tener, en último término, ciertas habilidades para la vida diaria, especialmente en el ámbito de la comunicación. O sea, de que la persona no esté acomplejada cuando va a relacionarse con personas de su misma edad, me refiero con amigos suyos, etcétera, y habilidades de solución de problemas. Me refiero, la vida tiene problemas. No hace falta que sean grandes problemas, pero se nos presentan problemas a nivel de los estudios, del trabajo, de nuestras relaciones sociales, y el saber manejarse ante esa situación y adaptarse a los nuevos planteamientos que presenta la realidad, pues indica realmente que esa persona tiene menor riesgo de implicarse en conductas adictivas. Es importante también el tener un entorno familiar estable. Por desgracia, claro, hay ocasiones en que esto no es posible porque las circunstancias son las que son, pero en principio el tener una estabilidad familiar, el que los padres tengan una buena salud mental, el que tengan una capacidad para establecer límites, sobre todo entre los niños y adolescentes. Me refiero a límites en cuanto a horarios, en cuanto a saber qué es lo que están haciendo cuando se encuentran realmente en el ámbito de las redes, etcétera, es muy importante. Y especialmente es muy importante el que ellos no presenten conductas abusivas en el tema del alcohol o en el tema de las redes sociales, etcétera, porque se predica con el ejemplo. Entonces no se trata de decir lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, sino el menor lo aprende viéndolo
especialmente de las personas que tienen una mayor significación emocional para él, como son sus padres, como son sus hermanos mayores, etc. Luego, cuando ya llega en la adolescencia, el mundo social se amplifica de una forma pues, muy considerable. Es importante también el apoyo social y escolar en aquellos casos, sobre todo, tan frecuentes en donde se produce un fracaso escolar o un abandono escolar. Muchas veces en personas que por distintas circunstancias han experimentado un fracaso escolar se sienten marginados por los profesores, por sus propios compañeros, recriminados por sus padres, etcétera. Y entonces, si la persona no se encuentra cómoda en estos sectores, es muy fácil que intente buscar su autoafirmación a través de conductas que sean contraproducentes. Por tanto, proteger o diseñar, me refiero, programas a nivel escolar para paliar en la medida de lo posible el fracaso escolar o reorientar a esas personas que tienen dificultades, es un aspecto muy importante para garantizar que no se implique en conductas de este estilo. Y a nivel comunitario es muy importante, como actuación ya preventiva dentro de los propios ya ayuntamientos o comunidades, el que se ofrezcan a las personas jóvenes especialmente motivos de ocio que no estén centrados en conductas potencialmente adictivas. Es decir, que el ocio no se centre solamente en la presencia de bares o en la presencia de redes sociales, sino que haya actividades deportivas, actividades, digo, de voluntariado, actividades, de montaña, al aire libre, etcétera, que de alguna manera son atractivas para muchas personas jóvenes y que son sanas y evitan, en la medida de lo posible, el implicarse en este tipo de conductas. Bien. En cualquier caso, he señalado cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección. Quería, en esta última parte, ir señalando algunos aspectos que me parecen importantes, como son, en particular, cuáles son las principales señales de alarma. O sea, cómo, por una parte, las señales de alarma y, por otra parte, las estrategias de prevención. Señales de alarma, cuando una persona empieza a sospechar de que su hijo o su hija está abusando realmente de las redes sociales, o uno mismo se puede preguntar a sí mismo, si es un adulto, si está haciendo un uso inadecuado de estas redes sociales. Bueno, por una parte, se encienden, digamos, las luces rojas de alarma cuando hay unos tiempos de conexión anormalmente altos. Quiero decir que una cosa es que una persona esté 1 hora en sus momentos de ocio al día en contacto con sus redes sociales y otra cosa es que esté 4 horas. Y sobre todo si esas 4 horas tienen lugar además por la noche. Me refiero a 1 hora en que esa persona debería acostarse porque al día siguiente tiene que hacer frente a sus obligaciones académicas, laborales o de otra índole. También cuando una persona empieza a descuidar sus obligaciones cotidianas, o sea, y deja de lado el hacer los deberes o las tareas escolares, o llega tarde al trabajo, o abandona el equipo en el que está participando a nivel deportivo, etc. También cuando empieza a haber ciertas alteraciones en la salud. Alteraciones en la salud pueden ser de distinto tipo, pero algunas de ellas son el que se encuentre muy irritable, el que se encuentre con problemas de obesidad, especialmente en personas que no lo son, porque si esta persona ha ido abandonando lo que son las salidas al exterior y centra todo su tiempo en estar encerrado en una habitación pendiente de su tableta o de la consola, de la videoconsola o pendiente, digamos, del móvil, se traduce muchas veces en conductas de obesidad o, como he dicho, alteraciones del sueño que repercuten en la calidad de vida de esa persona. Y a nivel cognitivo, el tener pensamientos continuamente en la red, o sea, cuando no está conectado a ella, cuando eso se convierte ya en una obsesión y la persona va por la calle y está pendiente de la red o se pone extraordinariamente irritable, cuando, como he dicho antes, no hay
wifi, no hay cobertura, o se le ha olvidado el móvil en casa, o lo ha perdido, o se lo han robado. Bueno, cuando se dan ese tipo de situaciones, una cosa es que a una persona normal le crees un nivel de malestar y otra cosa es que una persona se vuelva absolutamente inaguantable, se vuelva con un nivel de irritabilidad e incluso de agresividad en algunas ocasiones. Podemos pensar también que hay una situación de adicción y se pueden encender las luces rojas cuando la persona pierde la noción del tiempo y fracasa en limitar el tiempo de conexión. A veces incluso se ponen el móvil para que al cabo de una hora les suene un pitido para decir que tienen que acabar, pero es que en ocasiones ni lo oyen. Están tan metidos realmente en lo que es la dinámica de la red social que le pueden dar 3 o 4 horas estando en contacto realmente con ella. El empezar también a decir mentiras en relación con el tiempo de conexión o con el tipo de contenidos que están realmente circulando en la red. Cuando una persona miente, como ocurre también en el ámbito del alcohol, etcétera, como bien sabéis, pues realmente es una señal que hace encenderse esa luz roja de que podemos encontrarnos ante una adicción. Y también cuando una persona se encuentra con una euforia, con una especie de personalidad transformada, que es como una especie de flujo de transrealidad que recuerda mucho al consumo de drogas. Es decir, que la persona está como una moto. Una cosa es que esté contenta cuando está dentro de una red social y otra cosa es que se encuentre con un nivel de excitación, de estar con un nivel de excitación que parece a otra persona en ese momento determinado. Si se da ese tipo de situación, eso es algo anómalo y es algo que ya denota que se está creando una relación no de tipo de afición, sino de tipo adictivo a ese tipo de conducta. Bien, y al mismo tiempo se va produciendo también lo que llamamos unas distorsiones cognitivas. Es decir, la persona empieza a tener unos pensamientos en que se está autoengañando para no ver la crudeza de esa realidad. Porque estar en las redes sociales está muy bien visto, pero ser adicto está muy mal visto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues muchas veces niegan o minimizan el problema. O sea, dicen, bueno, no es para tanto, esto es una exageración de mis padres o es una exageración de las personas que están a mi alrededor, etc. Presentan también en ocasiones recuerdos selectivos de los buenos momentos. O sea, se acuerdan de lo que es bueno, de lo bien que lo han pasado, pero no se acuerdan en cambio de esos malos momentos en que se han encontrado 5 horas sin poder parar y al día siguiente no poder levantarse de la cama, por ejemplo, para ir al colegio o para llevar a cabo su tarea por la situación en que se encuentra. Entonces, la persona se engaña, por así decirlo, a sí misma para justificar realmente el tipo de conducta que está llevando a cabo. Bien, dicho esto y señalando que en las redes sociales no son ni buenas ni malas, sino que depende del uso que se haga de ellas, lo que es importante es señalar qué se puede hacer a nivel preventivo y luego diré alguna nota a nivel terapéutico. Vamos a ver, a nivel preventivo, lo que se puede realmente señalar es que hay que establecer, especialmente con los niños más pequeños, hay que establecer una dieta tecnológica adecuada realmente a la edad. Es decir, hay que limitar el uso de pantallas y pactar las horas de uso. Desde luego, no más de 1h30 o 2 horas diarias y menos a medida que los niños son menores. Tampoco un menor, decía antes, no puede utilizar un teléfono inteligente, o lo que llamamos los smartphones, no los puede utilizar hasta que tenga una determinada edad, que podríamos considerar razonable de los 11, 12 años, porque en edades inferiores es dar a un menor un instrumento extraordinariamente potente sobre el que no podemos realmente ejercer el control. Cosa que, en cambio, cuando llegan ya a la adolescencia y esa persona empieza a tener ya su mundo de intimidad, empieza a tener sus amigos, pues ya el utilizar el WhatsApp o utilizar los sistemas de comunicación
parece realmente razonable y siempre también bajo el control de los padres. Es decir, hay que conjugar ahí lo que es el nivel de intimidad que necesita un menor con el que los padres sepan qué es lo que está haciendo. No se trata solo de controlar el número de horas, sino también el tipo de contenidos en que realmente está llevando a cabo. Se trata también de fomentar por parte de los padres la relación con otras personas. Digo, la relación con otras personas, la relación real, no virtual, de manera que las redes sociales formen parte dentro de una de las posibles actividades que lleven, pero que en ningún caso sustituya a lo que es el que se vean cara a cara con sus amigos, el que practiquen deporte, el que se diviertan con ellos, etcétera. Esto realmente es un aspecto, digamos, fundamental. Y también el potenciar aficiones y compartir ratos de ocio, porque en la medida en que esa persona tenga otras aficiones, me refiero, le guste el ajedrez, le guste el fútbol, el baloncesto, el salir a la calle, todo eso abre puertas y en definitiva lo que se trata es de que lo que nos dé satisfacción venga de fuentes distintas, no de una única fuente. Es decir, se trata de que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta, sino que realmente tenemos que diversificar, digamos, las áreas de nuestros intereses. Eso es lo que es más sano y lo que resulta realmente más equilibrado. Por otra parte, hay que llevar a cabo también a nivel familiar, estimular, como digo, el deporte, favorecer actividades grupales, educar, y esto es muy importante, en lo que es el valor de la intimidad. Es decir, he dicho antes que la intimidad es lo que mayor dignidad confiere a un ser humano, pero esto hay que educarlo también. Antes se entendía que hay ciertas cosas que no se dicen en público o que no se dicen más que a las personas que están realmente en nuestro medio. Pero claro, insisto que como vemos a veces en programas de televisión también en que se mercadea con la vida privada de algunas personas o se ve en las redes sociales el que se maneja por todo este mundo de intimidad, eso es contraproducente porque en definitiva esto, lo que tú compartes hoy con una persona íntima, bien sea a nivel de una foto, a nivel de una imagen, a nivel incluso de una confidencia, esa persona que hoy es un amigo íntimo, pues mañana puede dejar de serlo. Y la otra persona puede utilizar entonces conductas como de cibervenganza, ¿no? De utilizar como venganza el transmitir esas imágenes o esos mensajes íntimos que tú has dado a otras personas para ridiculizarte, etcétera. Y eso está en buena medida en las bases de lo que llamamos el ciberacoso a nivel escolar o el ciberacoso a nivel sexual, etcétera. Entonces, el educar en la intimidad, en el valor que tiene realmente la intimidad, es un aspecto que hoy me parece fundamental, en el que hay que insistir porque se ha descuidado y porque insisto que no solamente en las redes sociales, sino que en los medios de comunicación, el cotilleo, en el peor sentido de la palabra, y el hablar de las vidas privadas de una persona, digamos, bajo precio, por así decirlo, es algo que es muy habitual y que pueden ver en ciertas cadenas de televisión. Claro, una persona adulta tiene criterios para saber si eso es adecuado o no es adecuado, pero un adolescente puede llegar a considerar que eso es lo normal y entonces realmente meterse en una espiral de conductas que puede ser claramente contraproducente. Se trata también de evitar la multitarea. He señalado antes que uno de los riesgos que presentan las redes sociales y en general los dispositivos móviles es que está todo en uno. Entonces, se puede hacer fotos, se pueden mandar mensajes, se puede estar conectando con una red social, se puede estar accediendo a Internet. Entonces, es importante el que las personas se acostumbren a fijar la atención en una única cosa. Otra cosa es que a lo largo de 2 horas puedan hacer varias cosas sucesivamente, pero no simultáneamente. Entonces, evitar la multitarea y tratar de prevenir la multitarea contribuye a aumentar realmente el grado de concentración. Y si la persona está con el ámbito de los videojuegos, bueno, pues los videojuegos tampoco en sí son malos.
Me refiero, existen los videojuegos a través de la videoconsola o a través de los juegos por Internet. Es verdad que hay muchos juegos que pueden ser donde implican a muchas personas, donde incluso se empieza a manejar a veces dinero, porque una persona puede obtener un premio o puede comprar cosas a través del videojuego, y poco a poco ese videojuego se puede ir convirtiendo en lo que es ya un juego de apuestas o un juego de dinero, y entonces la capacidad de enganche es muchísimo mayor. Ahí el criterio que hay que tener es también que se encienden las luces rojas si una persona está en un videojuego, cuando hay una pérdida de control, cuando está interfiriendo en su vida cotidiana y cuando esa persona olvida otro tipo de aficiones o de intereses. Entonces, realmente es cuando podemos estar hablando en ese tipo de cuestiones. Bueno, y antes de acabar, a nivel preventivo, he querido decir que a nivel terapéutico nos encontramos con un auténtico reto. El reto más importante, o los retos que nos encontramos, porque todavía no tenemos datos de técnicas que sean eficaces, como los tenemos en el ámbito de las adicciones químicas, por ejemplo, pues porque hay una historia mucho mayor detrás de todo ello. Aquí nos encontramos con un fenómeno nuevo. Los problemas que nos encontramos fundamentalmente son los siguientes, a nivel clínico. Primero, que las personas no reconocen su dependencia. Y frecuentemente, cuando vienen realmente a la consulta, vienen personas de su entorno. O sea, vienen, por ejemplo, pues, sus padres, o vienen un profesor, o personas que están alrededor de una persona, pero no el propio interesado, porque piensa que son exageraciones de los demás, y por lo que os he dicho de que estar en las redes sociales está muy bien visto, pero presentar una adicción o señalar que la persona está enganchada y que no puede salir de ahí, eso está mal visto, y por tanto una persona tiende a rechazarlo. Entonces, uno de los problemas es el cómo tratar de atraer a esa persona para poder ayudarla inicialmente, digamos, a desengancharse. Otro problema importante que tenemos es que, ya he dicho antes, que la abstinencia no puede ser un objetivo. Entonces, lo que se trata es de que durante un periodo de tiempo hacer una dieta total de, digamos, de redes sociales y de acceso incluso a Internet, para progresivamente poder ir instaurando, digamos, un contacto con Internet que le va a ser imprescindible, pues, en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, etcétera. No podemos seguir aquí el mismo criterio, que sería muy efectivo, que se puede utilizar con el ámbito del alcohol o de la heroína, etcétera, o de la cocaína, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a ese tipo de situación, y eso puede requerir el que se haga una abstinencia total durante un mes, por ejemplo, para que la persona, digamos, empiece a darse cuenta y a percatarse de dónde se encontraba, y eso en los casos más graves pues requiere un nivel de internamiento, como el caso este que ha habido recientemente en la adicción a los videojuegos en Castellón. Otro de los temas que tenemos que plantear es que no existen unas terapias específicamente diseñadas en este ámbito. Son las que se utilizan en el ámbito de todas las adicciones. Lo que sí es importante de precisar es, puesto que estamos hablando de personas adolescentes, que en muchas de ellas existen otro tipo de problemas, y que eso no hay que olvidarlo, porque el tratar a la adicción no solo es cuestión de reducir el número de horas delante de una pantalla, sino que si esa persona está deprimida o carece de unas habilidades sociales o está acomplejada o está con un nivel de fracaso escolar o se siente rechazado por sus amigos porque se considera feo, porque tiene granos o por cualquier motivo que se sienta realmente rechazado, pues hay que tratar ese tipo de problemas para facilitar realmente el que luego esa persona pueda volver a la vida cotidiana. En definitiva, por tanto, nos encontramos con un reto importante en donde tenemos que ser conscientes de que hay un número importante de personas que están abusando de estas redes sociales, que las redes son positivas, pero que están abusando de ellas un número importante, y que es toda la sociedad la quien tiene que implicarse con ello. Pues de la misma manera que no es tolerable, como se estaba haciendo, el que se esté haciendo publicidad de las apuestas online en televisión en horas de máxima audiencia, y eso afortunadamente
digamos, el gobierno lo ha prohibido recientemente, ese tipo de situación, pues de esa misma manera tenemos que ser conscientes de que es toda la sociedad quien tiene que volcarse en prevenir este tipo de situación, porque tanto las redes sociales como los fabricantes, iPhone o las distintas compañías están interesadas en vender terminales, y además terminales de última generación, que les hacen atractivos a los adolescentes. Pues de la misma manera que tenemos esa situación, la sociedad tiene que protegerse ante eso. Y sí. Nos protegemos ante eso, ¿no? Sí. Pero luego el jugador, la gente que usa el fútbol, deporte, tiene sus ídolos como son jugadores, sí. Ellos son los que más fomentan eso. Lo del Madrid te anuncia casas de apuestas, jugadores de... ¿El gobierno no hace nada contra eso? Bueno, no conozco ahora todas las... Sí, sí. Bueno, me estás diciendo de que... Eso es... Sí. No, ahora no. No. Vamos a ver, el Ministerio de Garzón, no recuerdo cómo se llama, el que lleva los temas de deporte, esto prohibió la publicidad de jugadores, la publicidad del juego en horas de audiencia infantil o adolescente, de tal manera que esa publicidad se permite a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, pero no a las horas normales. Sí. Lo que ocurre es que había una moratoria, no recuerdo, porque había un convenio hecho en un momento determinado. Esta decisión se tomó hace 8 meses, pero entró en vigor hace 15 días. Se prohíbe también que jugadores, me refiero, y gente además por otra parte, que son modelos tan positivos para la juventud, como ha sido Nadal, por ejemplo, etcétera, que hayan anunciado realmente apuestas deportivas en un momento determinado. Eso se prohíbe, la intervención de personajes públicos o de personajes que tengan que sean conocidos ante la gente joven para anunciar ese tipo de conductas, relacionadas, por ejemplo, con las apuestas deportivas, etcétera, excepto que lo que se podría hacer es, y eso se debería hacer además, es utilizar a estas personas deportistas para hablar de los aspectos negativos que pueden tener muchas de estas conductas, de las conductas de juego, porque realmente estas personas son modelos, por así decirlo, a seguir, y por lo menos lo que hay que evitar es este tipo de situación. Con esto quiero decir que hacer frente a esta situación vamos a tener que acostumbrarnos, digamos, a ser buenos pudiendo ser malos. Es decir, que la oferta en la sociedad, el movimiento es imparable en el ámbito, como digo, de los smartphones, en el ámbito de las redes sociales, y entonces es una labor, si queremos ser eficaces, de actuación que no solamente es a nivel de padres, sino tiene que ser a nivel escolar, a nivel de la comunidad, a nivel del gobierno, en distintos frentes, para poder hacer frente. Y en los casos en que, por desgracia, la persona haya recaído en el abuso, en detectar lo antes posible e intentar motivarle para que se le trate a esa persona de forma inmediata y se evite que pueda tener consecuencias mayores, como puede ser, he dicho, una fanatización de cualquier tipo, un problema de una anorexia, un problema de fracaso escolar, etcétera, que complicaría realmente la evolución de esta persona, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Esto es lo que quería decir. Sí. Estoy a vuestra disposición para cualquier comentario. Sí, adelante. Yo quería comentar algo y es que... vale. Gracias. Yo quería comentar algo y es que con nuestros hijos yo he visto un cambio muy grande desde cuando pasaron de estudiar todo en libros a hacer todo a través de las plataformas digitales. Los grupos son todo plataformas digitales, tienen que subir los trabajos antes de las 12 de la noche. Entonces, entre que ya están todo el rato con el ordenador, porque entre ellos interactúan para mandar esto. Nosotros podemos poner la pantalla del ordenador de cara a la puerta para ver dónde están conectados, pero es que son mucho más rápidos que nosotros. Mucho más rápidos. Entonces, les decías igual, pues tienen que hacer uno de naturaleza, de Inguru. Claro, pero cuando llegabas allí ya, que yo voy descalza y así en plan me espía,
ya estaba con otra cosa. Y cuando ya veía que le iba a pillar, da igual, se pone con el teléfono en la cama. Es imposible pillarles. Y además de eso, ¿cómo podemos fomentar? Porque no hablan por teléfono ya. No hablan. Entonces, mi hija, que supongo que será como todos, que luego encima están en los grupos, además de hablar con los teléfonos, o sea, ¿cómo podemos hacer para que interactúen más, pero hablar, hablar? Es que a mí se me va. Yo no sé ya cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver. Hay varias cosas. Yo creo que realmente a nivel educativo las tecnologías han sido muy útiles y se ha visto de relieve, se ha puesto de relieve, por ejemplo, en el tiempo del confinamiento, de la pandemia, donde pues muchos de los contactos o de los trabajos que se han llevado a cabo han sido a través de la enseñanza online por las dificultades que ha habido. Bueno, ahora que no se plantea esta situación, la tecnología desde luego ha llegado para quedarse. Bueno, estas tecnologías. Entonces, en concreto, es muy útil utilizar este tipo de elementos, pero dentro de unos límites. Vamos a ver, dentro de unos límites quiere decir que una tableta no puede sustituir nunca a lo que es un libro, a lo que es también el tomar apuntes y escribir y elaborar la propia composición, porque si no se convierte todo, se puede convertir en un copia y pega, digamos, de Internet, pues para hacer una serie de trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, la labor educativa de un profesor tendría que ser centrar, utilizar la tecnología en ciertos momentos del día, pero en otros momentos del día en que las comunicaciones orales, lo que es hacer una composición, lo que es el retener una información que tienen que memorizar en un momento determinado, todo eso hay que integrarlo dentro de un programa educativo. Eso es lo que realmente es saludable. De hecho, esto, vamos, me llamó la atención una vez, hace 2 años, pues que los gurús del Silicon Valley, donde estaban allí Facebook, Google, etcétera, pues ellos mandaban a sus hijos a colegios donde no había pizarras telemáticas, donde no había ordenadores y en donde todo eso se mantenía solamente, digamos, como a nivel de ocio, pero no a nivel de lo que es un trabajo. El gobierno francés adoptó el año pasado una medida que fue polémica, pero que a mí me parece que está muy bien pensada, habrá que evaluar su efecto, que es el que una persona no podía entrar con su teléfono móvil, no podía entrar con el teléfono móvil en el colegio, de tal manera que tenía que dejarle una taquilla al efecto con sus objetos personales, o hacer que, digamos, cuando sus padres iban a buscarle al colegio a las 5 de la tarde, pues además de llevar la merienda, pues le llevaban el teléfono móvil. Pero no tenían acceso a ello. ¿Por qué? Porque se había visto que en algunos casos había tendencia, no en todos, pero en algunos casos había tendencia a que, por ejemplo, en el recreo, en un momento de socialización, donde los niños o las niñas pueden estar practicando deporte, charlando de sus cosas, jugando a cosas diversas, pues realmente estaban pendientes de comunicarse con el tema de los mensajes, o en algunos casos incluso llevando a cabo de conductas de ciberacoso, basándose a veces en el anonimato y a través de ese tipo de cosas. Para evitar ese tipo de disfunciones y para ver las ventajas de la socialización, se llegó a tomar ese tipo de medidas. Entonces, yo no sé cómo, porque no soy un experto en ese tema de la aplicación en el mundo escolar en concreto, pero mi impresión es que lo que se debe integrar es las ventajas que indudablemente ofrece la tecnología, pues para trabajos grupales, para acceso a la información a través de Internet, con el trabajo individual, cotidiano, etcétera, que hay que hacer al margen de ese tipo de actuaciones. Buenas. Simplemente si este tipo de charla o de coloquio, si no se ha pensado en que sería bastante útil hacerlo en las escuelas. No exactamente así, pero digamos centrarnos más que los padres me parece mucho foco el tema de las escuelas. No sé si una asignatura o lo que sea, o una vez al año o algo así. Bueno, el tema es muy interesante. Realmente he señalado antes de que la prevención, pero esto pasa también con el ámbito del alcohol y pasa también con otro tipo de actividades,
que no depende solo de los padres, sino que depende de la educación en general, sobre todo en estas edades. Me refiero de niños y niñas que son preadolescentes o adolescentes, que se encuentran, por tanto, en edades de riesgo, y que realmente esto tiene que estar implicado realmente ahí todo el personal. Entonces, me consta que hay algunos programas educativos que están llevándose a cabo en ciertos colegios, etcétera, donde son conscientes del problema que puede haber de este abuso de las nuevas tecnologías. Lo ignoro, o sea, no lo conozco con detalle porque no trabajo realmente en ese ámbito, pero me parece que indudablemente es un problema que no podemos cargar la mochila a los padres exclusivamente, porque es un problema que compete y que atañe a toda la sociedad. Antes hablábamos, por ejemplo, a nivel publicitario del gobierno, etcétera, porque hay muchos intereses económicos en juego en esta situación, ¿no? Y la salud de nuestros jóvenes especialmente debe ser un reto especialmente importante, porque así como cuidamos de llevarlos al pediatra, de que pasen por las vacunaciones correspondientes, etcétera, pues debemos también protegerlos psicológicamente de estas posibles disfunciones que puedan haber a este respecto. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Oye, pues encantado de estar con vosotros. Espero que haya podido ser de alguna utilidad y confío en que os vaya todo muy bien, ¿eh? Agradecimiento por el tiempo que nos ha dedicado, este pequeño detalle.